impacto provocó la denuncia de abusos sexuales ocurridos en un jardín infantil de Vitacura. El presunto autor de este delito sería el instructor de computación del recinto, quien habría quedado al descubierto luego de que una niña de 4 años relatara a su madre las conductas impropias del docente. Queremos conversar más sobre este tema y queremos darnos cuenta o tratar de conocer las claves si un niño está siendo víctima de abusos y cómo padres se puede detectar. Nos acompaña en CNN Contigo la psicóloga infantil Isabel Puga. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Isabel, bueno, preocupante sin duda el tema y también para los padres quizás puede ser un poco angustiante porque niños tan pequeños o inclusive niños más pequeños que no hablan, es un poco difícil reconocer ciertas conductas. ¿Qué cosas, cuando nosotros mandamos a un niño a la cuna o al jardín infantil, debemos darnos cuenta que hay algo anormal? Claro, es que los niños muy pequeños tienen muchas dificultades por ser muy pequeños para explicar muchas de las cosas que le pasa. Entonces, la conducta más importante que uno observa es un cambio de comportamiento. Cuando me refiero a cambio de comportamiento, no me refiero a que haya una pataleta o que tenga algún problema, sino que algo demasiado inusual en relación a lo que uno está esperando. Y también los niños a veces somatizan también, porque como son muy pequeños no pueden expresar con palabras las emociones que están viviendo. Isabel, ¿cómo como padres se les puede enseñar a los niños, primero claro, cuando son muy pequeños quizás sea un poco más difícil, pero del respeto que uno desde pequeño debe tener para con su cuerpo, del hecho de que no debe recibir ningún tipo de cariño o algo distinto de alguien que no sea parte de la familia? ¿Cómo uno le va enseñando esas cosas desde pequeño? Es bien complejo eso, porque en el fondo, desde muy pequeños, los niños siempre están en un espacio protegido. Entonces los padres lo que solemos hacer, las madres especialmente, es decir, en estos lugares que nosotros hemos decidido como son lugares seguros. Por lo tanto, estas personas pueden hacer ciertas cosas que les permitimos hacer. Por eso causa tanto impacto esta noticia dentro de un jardín infantil, porque es un lugar que se espera, donde los niños van a ser tan cuidados y tan protegidos como dentro de la casa. Entonces tampoco es tan fácil decir, haga esto, haga lo otro, aquí y allá. Pero lo interesante es que lo que pueden hacer los padres, especialmente la madre, es estar siempre atento a los cambios de conducta, a lo que está haciendo el niño, no está haciendo, y por otro lado explicarle de que hay ciertas cosas de que se hacen en casa y cosas que no se hacen en casa. Pero igual sigo diciendo que es complejo porque los niños a veces el entrenamiento que hacen en control de esfínter, en ir al baño, sacarse los pañales, lo hacen en el jardín infantil. Sí. Entonces, ¿cómo decirle, bueno, a alguien te puede tocar tus partes íntimas, otros no? Si más bien tiene que ver con el que los padres, las madres especialmente, buscamos estos lugares que encontramos que son seguros, que son lugares protegidos. Pero por otro lado, lo más importante cuando son muy muy pequeños los niños, 3 años y menores, estar atentos a si siguen de la forma habitual como son o si hay algún cambio de conducta. Tiene mucho que ver más con observación cuando son más pequeños, y cuando son más grandes poco a poco se le va enseñando de que hay ciertas personas que son confiables y otras que no son confiables. Claro, o sea, entiendo un poco que es una cosa diferenciada. Los niños que no pueden hablar o que son muy pequeños, claramente hay que estar atentos y perceptibles en todo momento a los comportamientos, a las señales que dan los niños. Exactamente. Respecto a una normalidad que uno sabe tienen la a usualidad, diario. lo cotidiano, que uno sabe que los niños actúan de una manera. Hay niños que a veces son más miedosos, otros niños son más temerosos, otros son más, no sé, desafiantes, pero de pronto el niño hace un cambio muy fuerte en conducta, que eso es lo llamativo. Y eso no necesariamente da señales de abusos sexuales, pero da señales que algo le está pasando. ¿Y cómo uno, con lo dificultoso que es poder obtener, claro, uno ve que el niño tiene algo extraño, pero difícilmente podrá saber qué es lo que puede ser porque no habla? ¿Cómo afronta el padre eso? Ay, qué difícil es tener la respuesta exacta, pero en el fondo el padre empieza a sospechar, la madre empieza a sospechar que algo está pasando en el entorno, ya que si yo puede estar siendo maltratado por las personas que lo cuidan, puede estar siendo abusado sexualmente, exactamente, algo pasa, entonces hay que investigar en el ambiente qué podría estar pasando. Un repaso de la rutina diaria. Exactamente, esta mirada de quiénes están. Bueno, aquí ya tenían una sospecha respecto, en este caso el jardín infantil, había una sospecha respecto a esta persona que es el presunto autor, porque les llamaba la atención que no era parvulario, que no iban de a dos, había algo extraño y que lo habían visto en la conducta en las reuniones. Aunque a veces los abusadores sexuales son muy encantadores, muy simpáticos, personas a los cuales... escondido tras una... Exactamente, una cosa de seducción, que son personas a las cuales uno le confiaría el cuidado a los hijos. Entonces, es complejo. Pero el cambio de conducta, el cambio de comportamiento, el cambio al usual de la rutina es lo que da luces que algo está pasando. No necesariamente
es abuso sexual, pero da luz. Y si además le sumamos en este cambio algunas somatizaciones, le sumamos también algunas conductas sexualizadas bizarras que no había hecho nada, unos comentarios que hace, como te quiero besar aquí o te quiero besar allá, y además señales físicas, que en este caso, por lo que entiendo, la niña además tenía una alergia, entonces la mamá confundió las señales físicas con alergia, desafortunadamente para esta chica. Pero en otros casos hay señales físicas de irritaciones, hay señales físicas también de infecciones urinarias recurrentes, hay ciertos detalles que se presta atención. Desafortunadamente, una vez que se descubre, el niño ya ha estado expuesto a la situación de abuso. Sí. Pero creo que en este caso lo descubrieron muy pronto, fue poco el tiempo en que estuvo expuesto. Lo tremendo es cuando pasan y pasan los años y pasan los años, porque el daño ahí es mucho más profundo. Ahora, Isabel, en el caso de los niños que son más grandes, pensemos en niños que a lo mejor tienen, no sé, alrededor de 5 años, que ya van a ir al kinder, que hablan más, probablemente tienen más personalidad. Es recomendable, bueno, por un lado, lo que me decía usted, que los padres vayan enseñando que hay ciertas cosas que se hacen en la casa, otras donde hay ciertos límites. Es bueno también, por ejemplo, hacer una rutina y tratar de ser cercano al niño y preguntarle, que vaya entregando detalles de qué hiciste en esta clase, qué hizo el profesor, a dónde fueron, con quién estabas, ir como haciendo un seguimiento a la rutina cuando uno no está con el niño. Sí, Catherine, es todo eso, porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con que la mamá está interesada en la vida diaria, con que la mamá sabe qué es lo que hace o qué no hace, está como compenetrado con las actividades que tiene, y además ya desde pequeño se le empieza a enseñar a inhibir ciertas conductas. Hay ciertas conductas que le llamamos socialmente apropiadas, sí, no apropiadas, como tocarse en ciertas partes frente a los demás. Entonces, ya a los 5 años los niños ya saben que hay cosas inapropiadas y ellos ya pueden describir cosas inapropiadas. Por ejemplo, una pista podría ser de que un niño llegue y comenta: mamá, con tal persona, un adulto, fui a hacer pipí a la pared de la esquina de la casa. Entonces me dice: pero ¿por qué un adulto lleva a un niño chico a hacer pipí a la esquina? Claro. Dice, ya, aquí hay algo que no corresponde. Pero es porque los niños ya están abiertos a ir comunicando más cosas. O sea, más grande, en el fondo uno, al estar interesado en la rutina diaria, a dejar las puertas abiertas para que esté contando qué hace en cada momento, también da luces de posibles situaciones. Nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarle, para concluir la entrevista, cuando hay estos hechos, cuando lamentablemente ocurren, me imagino que hay que hacer todo un trabajo médico y especializado. ¿Puede ser que siempre esto se pueda superar? ¿Hay probabilidades altas de que esto pueda ser superado para el niño en su vida de niño y de adolescente a futuro? De todas maneras, pero ha sido muy estudiado el tema de la victimización secundaria. Es decir, el impacto, cuando son muy pequeños los niños, el impacto que tiene para los padres esta situación hace que les cueste mucho como reorganizarse como familia. Por eso se hace un trabajo a nivel familiar, es mucho más importante. Porque el riesgo de la revictimización, o sea, que ya fueron víctimas, después fueron revictimizados porque tienen que ir a declarar ante, qué sé yo, el Servicio Médico Legal, después al Centro de Investigación de Víctimas de Atentados Sexuales, después ante Fiscalía, ante un lado, el otro, están todos los medios interesados, todas las noticias. Entonces eso hace que de una forma u otra el niño en cuestión esté expuesto a una situación que a veces puede ser más dañina, tanto más dañina que la misma situación de abuso, porque está como, cuenta lo que pasó, explica lo que pasó, como esa premura de que dé detalle, y a veces lo vive con mucha ansiedad. Es algo que le impacta también, es como, sí, pasó algo, pero a veces no recuerda bien qué pasó, sabe que pasó un mal rato, que fue incómodo, no le gustó. Cuando son pequeños, como en el caso de esta niñita, o cuando son más grandes, en realidad volver a contarlo una y otra vez hace que viva el evento. Entonces, el trabajo que se hace es el trabajo de la victimización, principalmente. Porque cuando son muy pequeños, depende del tiempo, depende de la persona que abuse, depende del tipo de abuso, no debería quedar algo para posterior, a menos que la familia tenga dificultades para manejarse con el estrés que significa estar enfrentado a esto. Pero esto no solamente es en abuso sexual, en todo tipo de situaciones que están involucrados violencia o hechos traumáticos. Clave en eso entonces el tratamiento a nivel general, a nivel familiar que se haga, y también las recomendaciones que uno da acá para estar atento, siempre alerta a las situaciones de los niños, sobre todo los más pequeños. Isabel Puga, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Catherine. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista. Continúen en nuestra sintonía.